Vengo a hablarte de 3 clásicos que he leído este último mes y me han encantado. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y como te contaba, bueno, en este vídeo quiero hablarte de los últimos clásicos que he leído. Justo en el mes de junio ha coincidido que leí 3 clásicos, los 3 me encantaron y digo, oye, mira, esto lo voy a juntar en un vídeo y pues así, no sé, es una cosa como más temática y si estáis buscando pues recomendaciones de clásicos, pues que los tengáis aquí recopiladitos. Es cierto que a mí en general me gusta bastante leer clásicos de vez en cuando, lo que me apetece, algunos me llaman la atención, otros ni de lejos, pero bueno, pues hacía mucho, la verdad que no coincidía que leía así clásicos muy seguidos. Antes de ponerme a hablar de los 3 libros que he leído, quiero avisar que yo no soy una experta en clásicos, ni en nada, diría. Simplemente pues voy a dar mi opinión como siempre como lectora y bueno, con algunos datos que me parecen curiosos e interesantes de estos 3 libros y que se pueden saber sin problema antes de leerlos porque, bueno, no son spoilers. Aviso número 2, es posible que me notéis un pelín espesa en este vídeo, pero es que hace un montón que no grabo. Todos los vídeos que habéis estado viendo los dejé ya grabados antes de irme a Madrid, que he estado allí 2 semanas trabajando muy intensamente y evidentemente no he grabado nada y estoy como que me trabo todo el rato, así que perdón de antemano. Y sin más, allá vamos. El primer libro del que quiero hablaros es La mujer de blanco de Wilkie Collins, que es una novela de 1895 que también a veces se traduce como La dama de blanco y es un buen tocho, es decir, es un libro gordo. Y para nada me imponía su tamaño, pero sí que llevaba, yo creo que lo compré hace 2 navidades y ahí estaban mis estanterías, no por nada, sino porque no terminaba de encontrar un momento de decir, eso a lo mejor me lleva tiempo de leer y tal. Y al final, pues me puse así mano a mano con Chris de Avemar Books, lo hemos leído juntas a lo largo de pues, mes y medio o así, con calma. Y la verdad que lo hemos disfrutado una barbaridad. Comentar un libro siempre lo hace todavía pues más divertido porque vas, ya sabéis, ¿no? Teorizando y te fijas en unos detalles, otra persona se fija en otros y al final pues que tu visión del libro es mucho más grande. La mujer de blanco tiene un papel bastante importante dentro de la historia y la literatura porque está considerado como uno de los libros precursores de las novelas de detectives o de misterios y de hecho, a mí me ha sorprendido bastante porque es cierto que lo lees y ves ciertas fórmulas, ciertas formas de investigar o ciertas cositas que luego has visto en un montón de libros, series, películas, etcétera, que entiendo que habrán bebido de ahí, pero al mismo tiempo sigue sorprendiéndote y sigue habiendo pues giros y sucesos que tú no ves venir por ningún lado y me ha parecido, o sea, como muy de admirar, aparte que está escrito de una forma absolutamente maravillosa, que vaya pluma que tenía Wilkie Collins. Yo la verdad que ha sido el primer libro que leo de él, no será el último, tengo ya en casa también La piedra lunar, se llama, o algo así. Wilkie Collins fue un autor británico que vivió en el siglo XIX, que fue súper prolijo, no sé si escribió 27 novelas, no sé cuántas obras de teatro y más de 100 obras de no ficción, o sea, imaginaros. Si todas son de esta calidad, o sea, no sé, me voy a comprar pues toda su biblioteca, porque verdad que me ha parecido fantástica. Además, esta novela tiene otra cosa que la hace aún más guay a mi punto de vista y es que está inspirado en un hecho real y esto es como, bueno, ¿qué es esto? ¿Un true crime de época? Pues casi, ¿no? Al final, no, es una novela, pero bueno, que tenga esa parte de inspiración real es muy guay. Eso sí, no os metáis a buscar en qué está inspirado porque también es cierto que os va a destripar un poquito el libro, pero una vez lo acabéis sí que está muy guay. Otra de las cosas que hace esta novela muy especial es cómo está contada. Claro, yo había leído que era una novela epistolar y sí y no. Bueno, a ver, para mí no es epistolar en el sentido de que no hay un intercambio de cartas y ni siquiera todos son cartas. La novela está estructurada en diferentes testimonios, ¿vale? Diferentes personas que están involucradas con el suceso principal van contando sus vivencias, sus recuerdos y cómo ellos interpretaron ciertos sucesos. Y a partir de esa concatenación de testimonios nosotros vamos a ir poco a poco conociendo una historia, un suceso desde diferentes puntos de vista. Esto hace que nunca tengamos una imagen global de todo, sino que vamos a tener que ir construyendo poco a poco lo que nos están contando los personajes. Esto hace que en muchos puntos haya bastante tensión, en otras
partes, tú dudas absolutamente de todo porque no sabes si realmente todos los narradores son confiables, ¿no? Te puedes creer lo que te están diciendo o su mirada está sesgada, cómo hablan de diferentes personas, de verdad, te hace dudar de todo, es muy, muy divertido. Ninguno de estos personajes forma parte de la policía o de un cuerpo así de investigación, por eso tiene esa parte también como detectivesca de, bueno, que es gente no profesional, digamos, simplemente tratando de averiguar algo. Es una novela que tiene así como tintes de misterio gótico, muy atmosférica en diferentes momentos, pero luego también nos va a tener, pues es una parte muy cotidiana, una novela de personajes, porque al final no son grandes cosas como sobrenaturales, aunque a veces parece que pueda ir con algo así como de misterio, va a haber historias de amistad, historias de amor, va a haber avaricia, engaños, muertes, bueno, la verdad es que lo tiene todo. Tiene una serie de personajes fantásticos, una serie de personajes protagonistas que vas a ir conociendo mucho y que son un poco los pilares de la novela, pero también unos personajes secundarios que son estupendos. De hecho, uno de los secundarios me parece un personajazo increíble. Se llama El Conde Fosco y no os voy a decir nada más de él. Me encantó, me parece que sustenta la novela, o sea, me tenía intrigadísima esa persona. Y diréis, Laura, ¿nos estás contando absolutamente nada de este libro? Ya, pero es que yo entré muy en blanco en la novela y me encantó no saber qué me iba a encontrar. Entonces os deseo lo mismo a vosotros. En una mini frase os voy a contar el inicio y luego ya, pues espero que os dé ganas de leerlo. Básicamente vamos a tener a un profesor de dibujo que le ofrecen un trabajo que tiene que ir pues a una casa como de campo por ahí a bueno, pues, enseñarle dibujo a dos hermanas de una familia pues pudiente, una familia bien. Cuando está yendo de camino desde Londres hasta esta localidad donde ellas viven, se encuentran con una misteriosa mujer toda vestida de blanco, que es muy extraña, dice que está huyendo de alguien y que va de camino a Londres. Entonces, bueno, él como que la indica un poco cómo tiene que irse y, bueno, luego continúa su camino, pero esto no se le va a olvidar. Y a partir de ahí van a pasar muchísimas cosas. Espero que os cause intriga. Yo os puedo decir solo que es un libro que está todo cerrado, no queda un cabo suelto porque abre muchas ramas y tú vas a pensar, pero esto se habrá olvidado. No se le olvida. A pesar de ser una novela que es absolutamente de misterio, me parece interesante como Wilkie Collins es crítico hacia ciertas actitudes que están muy normalizadas en su tiempo y luego, por ejemplo, también habla del rol de la mujer en la sociedad británica del momento, tocando, por ejemplo, temas tan clásicos, ¿no? En las obras de época, como puede ser la situación de desprotección y de indefensión que tenían las mujeres una vez que se casaban en relación con las herencias, que sus maridos pasaban a ser los dueños de todos sus bienes, si ellos morían, qué iba a ser de ellas, etc. Toca este tema, ¿no? tan habitual en los clásicos, entre otras muchas cosas. Hay muchísimas ediciones de La Dama de Blanco, la verdad, yo lo he leído en la de Alma Clásicos Ilustrados, que está traducida por Miguel Martínez Laje, es una traducción que también tiene la editorial Navona, por ejemplo, imagino que Alma la compraría de ellos. No me ha parecido una mala traducción, pero sí que es cierto que le faltaba una corrección, hay bastantes erratas y eso siempre pues, da un poco de rabia, pero es cierto que es una edición muy bonita, está ilustrada por Mara Zabal y tengo que decir que yo en su día la compré, bueno, me entró por los ojos porque me pareció una absoluta belleza. No es especialmente cómoda de leer porque pesa mucho, ¿no? O sea, quiero decir, es un libro que tienes que leer en casa. Si eso no te importa, pues genial, yo estoy muy contenta de haberlo leído en esta edición, pero bueno, sé que hay otras, no sé si es de Alianza, que es mucho más portátil. Aquí os dejo la información para que vosotros podáis elegir la edición que más os interesa. El siguiente libro del que quiero hablaros se trata de Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell, otra autora británica que yo pues no había leído hasta este momento. Originalmente Norte y Sur se publicó en una revista semanal, creo que fue en 22 entregas. Cojo mi chuleta, en concreto fue en la revista Household Words, que estaba dirigida por Charles Dickens, de hecho, y se publicó entre los años 1854 y 1855. Más tarde luego hubo hasta 2 ediciones ya de, bueno, en formato novela que fueron corregidas por la autora porque ella no estaba del todo conforme con cómo se había publicado la parte final de la novela debido a las exigencias, ¿no?, de formato que tenía pues eso, cuando lo publicabas en una revista. Yo en concreto que he leído la edición de Alba, ahí sí que se te explica que esta es la segunda edición corregida por la autora, incluso pues viene con un pequeño texto de ella donde explica qué es lo que ha cambiado.
Y nada, no sé cómo serán otras ediciones, simplemente para que tengáis esto en cuenta. Este es un libro que yo había comprado hace más de 2 años porque lo vi en una ganga genial que había en Wallapop y me hizo con él. Y este, el motivo por el que no lo había leído, que también es bastante tocho, es gordito, es porque pensaba que iba a ser un tostón. Confieso, yo pensé que iba a ser una cosa aburrida, no sé por qué tenía esta imagen, que no podía estar más equivocada, porque lo que me ha parecido es un libro divertidísimo. Ahora os cuento. En cualquier caso, agradezco a Paloma Arizmendi que montara una lectura conjunta que me animó totalmente a por fin sacar de mis estanterías y de mis listas de libros pendientes este libro del que tanto he disfrutado, me he reído y es que me lo he pasado de maravilla. Norte y Sur va a estar ambientado pues al principio de la revolución industrial en Inglaterra. Vamos a tener una protagonista que se llama Margaret Hale, que de hecho ese iba a ser el título de la novela que la autora quería darle, pero parece que fue Charles Dickens el que le dijo que no, que le dieran otro título para que iba a tener una mejor acepción y finalmente pues acabó con Norte y Sur. Y bueno, pues Margaret, cuando empieza la novela, yo creo que debe tener alrededor de 18 años y ella está viviendo en Londres con su tía y con su prima, pues en una situación bastante acomodada, una vida cómoda, pero bueno, después de un periodo en el que bueno, su prima se casa y se va a ir a vivir una temporada a Corfú, ella vuelve con sus padres que viven bueno, en un pequeño pueblecito, en una vida pues, rural bastante idílica y tranquila en el sur de Inglaterra, pero bueno, por cosas que pasan, su familia se va a decidir mudar a una ciudad del norte, a Milton, que bueno, es una ciudad ficticia, que es una ciudad bastante industrializada, obrera, está en una situación un poco pues, convulsa socialmente. Y bueno, pues van a mudarse hasta allí mostrando pues, un cambio brutal en la vida de estas personas. Es interesante porque todo lo que va a pasar en Milton en realidad va a ser, bueno, no un reflejo, sino Elizabeth Gaskell se inspira mucho en las vivencias que ella tuvo cuando después de casarse se mudó a Manchester en 1832, donde bueno, pues la situación era pues bastante parecida y bueno, pues digamos que está un poco inspirado, ¿no?, en su experiencia en Manchester. Nada, una vez Margaret llega allí se va a tener que enfrentar a una serie de prejuicios que ella tiene y cómo estos se van a ir poco a poco cayendo cuando va entrando en contacto con personas que no es que sean solo de una clase social diferente a ella, sino que tienen una mentalidad completamente diferente, ¿no?, mostrándonos esos dos mundos que son el norte y el sur que convivían en Inglaterra de unas visiones pues tan diferentes, porque al final el norte se está erigiendo como una parte pues industrializada, moderna, con un nuevo tipo de personas con dinero, ¿no?, que se han ya pues formado a sí mismas, que son empresarios, que bueno, es muy diferente, ¿no?, a las clases altas que hay en el sur, que es más digamos por familia, aristocracia, bueno, pues cosas al final heredadas. Y bueno, va a ser bastante interesante este choque. Margaret a mí es una protagonista que me ha gustado un montón, he visto reseñas que hay mucha gente que le cae muy mal. Yo he empatizado con ella, me parecía pues una chica estupenda, me ha gustado mucho como protagonista, muy apañada, ¿no?, y era un muy buen contraste con sus padres, que son gente que yo me ponía de los nervios. Digo, ¿esta persona es adulta o tiene 2 años? De verdad. A mí este libro sobre todo me ha parecido un gran culebrón, en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, era una cosa que a mí me tenía enganchadísima, pero una cosa como muy de extremos, ¿no? Gente como sufriendo, siendo muy dramática con las cosas y por la forma en la que estaba escrito, ¿no? A mí me hacía sentir a veces un poquito mal porque yo me reía cuando les estaban pasando cosas malas, pero por la forma en la que están contadas, ¿no?, y cómo los personajes reaccionaban, los monólogos internos que tenían, en los llantos, el no saber qué hacer, no sé, de verdad, me ha parecido estupendo. Entonces, digamos que la novela para mí tenía como 2 niveles, ¿no? Por un lado te está contando esa parte más palomitera que tú quieres ver qué está pasando con esta gente, a quién conocen, de quién se enamoran, quién vive, quién muere, qué está pasando con esta familia que no para de moverse de un lado para otro. Y luego por otro lado, ¿no?, el nivel más importante, que aunque está de telón de fondo, es muy importante porque al final está haciendo un retrato social de ese momento donde vamos a ver pues eso, cómo era la situación, ¿no?, en estos momentos de la primera revolución industrial, ¿no?, las relaciones entre los empresarios y los trabajadores nunca fáciles, ¿no?, las primeras huelgas, los primeros sindicatos,
vamos a ver esas diferentes clases sociales, gente pues pasándolo muy mal y luego por otro lado, ¿no? Contrastando esto con una gente que vive pues kilómetros más al sur que no pueden ni imaginarse cómo es la vida de estas personas y que la ve como algo absolutamente no deseable en ningún caso. Una novela que no deja de ser de verdad muy de personajes, tanto los protagonistas como los secundarios son estupendos. Incluso una de las pocas pegas que le pongo a la novela es que algunos secundarios luego no se nos cierra su historia y a mí me ha gustado como, jolín, pero ¿qué pasa con esta gente, ¿no? Al final, en cualquier caso me encantó el final, es cierto que sí que se nota un poquito precipitado, pero bueno, al final entiendes, ¿no? Por esa parte de cómo se escribió la novela en su día, que bueno, pues tuvo que ser así. Se cuece a fuego lento todo, ¿no? No están pasando cosas absolutamente todo el rato, pero es que era de verdad, yo era como abrí ese libro y decía, por favor, a ver qué le va a pasar a esta gente ahora, porque hay un momento que son como una serie de catastróficas desdichas que dices, pero por favor, o sea, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo va a seguir adelante? O sea, unos libros que yo abría las páginas y ya sabía que yo me lo iba a pasar muy bien, ¿no? Un retrato de época estupendo en el que yo sentía que estaba aprendiendo bastante y al mismo tiempo me lo pasaba bien, donde creo que Elizabeth Gaskell destaca mucho por la construcción que hace de los personajes, no solo de Margaret, sino de bueno, otros protagonistas de los que no quiero meterme para que podáis irlos descubriendo poco a poco, pero sí que quiero destacar que a mí lo que más me gusta es que rompe con ciertos estereotipos, ¿no? Le da una vuelta de tuerca a ciertos personajes, ¿no? Los que a lo mejor a priori piensas que no vas a conectar con ellos por el trabajo que tienen, por ejemplo, porque a lo mejor se nos pinta a priori en nuestra cabeza, ¿no? Como, estos van a ser los malos, ¿no? Pues bueno, le da un poco una vuelta y lo hace muy entretenido y muy humano. De verdad tiene toques de humor estupendos y bueno, destaco sobre todo que al final que es una novela de contrastes, es una novela de opuestos obligados a convivir, gente que se sale de su zona de confort y cómo nos vamos adaptando a esas nuevas situaciones. Me gusta mucho como al final el libro, yo creo que también habla mucho nos recuerda, ¿no? Algo tan atemporal como no somos la familia en la que nacemos, ni nuestro trabajo, ni nuestra zona, ¿no? Hay cosas por debajo de eso que son las importantes, que nos hacen ser quienes somos y si nos molestamos en ver eso en los demás o en no dejar que nuestras circunstancias sean todo lo que nos define, pues vamos a poder disfrutar mejor de la vida y vamos a poder llegar a conectar, ¿no? Con personas que nunca pensaríamos y eso seguro que nos trae cosas muy buenas. Me ha encantado Norte y Sur, la verdad, muchas ganas de seguir leyendo a Elizabeth Gaskell. Por cierto, yo he leído Norte y Sur en la edición de Alba Mayor, que está traducida por Ángela Pérez. A mí me ha gustado muchísimo, lo mismo que pasaba, es cierto, con La Mujer de Blanco. Esta es de tapa dura, pesa, es un libro para leer en casa, pero bueno, me ha parecido una joya. Pero bueno, también lo tenéis en la misma editorial, en la versión Minus, que es mucho más transportable y ligera. A mí me ha encantado la traducción, las notas a pie de página, todo, o sea, la recomendaría al 100%. Y el último libro del que quiero hablaros es Novela de ajedrez de Stefan Zweig, que es por fin el libro que me ha enamorado de este autor. Yo ya he leído 3 o 4 escritos de él y siempre me ha gustado, pero no conseguía enamorarme del todo, ¿no? Como todo el mundo que tiene pues, una absoluta adoración por Stefan Zweig, y aquí sí he conectado con él y me ha encantado lo que me ha contado. Novela de ajedrez tiene apenas 70 páginas, es muy cortita y es un escrito que se publicó póstumamente, puesto que lo envió a sus editores apenas 2 días antes de quitarse la vida, así que lo hace, pues no sé, casi aún más impactante. Es una novela muy corta que va a estar ambientada en un barco, en una travesía que va a ir desde Nueva York hasta Buenos Aires y va a estar narrada pues, por un hombre que al subirse al barco se sorprende de descubrir que otro de los pasajeros es ni más ni menos que bueno, el campeón mundial de ajedrez, del que es una figura un poco extraña. No se habla especialmente bien de él, no tiene una buena reputación, ¿no? Dentro de los círculos, ¿no? Del ajedrez, porque bueno, se le considera un poco arrogante. Su propia historia es extraña, ¿no? Surgió un poco de la nada. Una persona que, si no me equivoco, era hasta huérfano, no había recibido educación ni demás, pero de repente es un genio del ajedrez, ¿no? Y entonces gracias a eso pues, permite ascender hasta la posición actual. Y bueno, se van a dar una serie de situaciones en ese barco porque al final cada noche este campeón de ajedrez va a estar jugando contra otros de los pasajeros y evidentemente les va a ir ganando a todos hasta que un día
pasa algo. No os voy a contar más porque es que de verdad tiene 70 páginas, a donde me meto si os cuento más. Entonces, bueno, a pesar de que es un libro, una historia aparentemente sencilla, tiene diferentes interpretaciones y eso es algo que a mí me gusta muchísimo, es un poquito simbólico. No es una simbología súper compleja, pero sí que notas que te está contando una cosa, pero que están subyaciendo muchas otras cosas. Al final, esas partidas de ajedrez no dejan de ser una suerte de duelos de egos, pero también está haciendo diferentes comparaciones, ¿no? Como puede ser la civilización contra la barbarie, la empatía contra la brutalidad, el genio contra la creatividad. Hay muchas cosas que podéis ir sacando ahí. Pues no sé, imagino que diferentes lecturas según el momento en el que lo leamos o el tipo de persona que seáis. Incluso dentro de una misma lectura puedes ver cómo puede ser esto y puede ser también lo otro. También es un libro que tiene un gran peso, ¿no? de alegato contra el horror nazi y nos va a contar ciertas cosas históricas, no os voy a contar de qué manera, que están bueno, pues muy relacionadas con la historia reciente, ¿no? En ese momento de Austria, que era el país natal de Stefan Zweig. Y bueno, eso lo va a ir uniendo de alguna forma, ¿no? Con esta historia que nos está contando en este barco. Es que es increíble, ¿no? De verdad, como en tan pocas páginas puede contarnos tantas cosas, porque en el fondo, a pesar de tener estos tintes históricos y demás, yo creo que es una novela bastante atemporal y por eso también yo creo que tiene tanta validez hoy en día y sigue leyéndose tanto, y porque no deja de ser también pues, un gran retrato psicológico, está hablando de la psicología humana, de qué pasa cuando se nos llevan a extremos las diferentes formas de ganar y perder, ¿no? ¿Hay que ganar a toda costa o somos primero personas? No lo sé, de verdad que tiene como muchas cosas que vamos a tener que pensar ahí, puesto que tiene muchísimo de psicológico. Este libro de verdad es el típico libro que a mí me gusta, porque es un libro que te obliga a reflexionar a pesar de estarte contando una historia sencilla. Yo lo he leído en la edición de Alma Clásicos Ilustrados, que está traducido por Itziar Hernández y que está ilustrado por Paul Blot. La verdad que a mí me ha parecido muy cómodo de leer y me ha parecido pues una edición muy bonita, porque las ilustraciones son una pasada, así todos como en rojo y negro, muy llamativas. Pero bueno, como hace nada ya se han liberado los derechos de Stefan Zweig, hay un montón de ediciones, sé que eso, Alianza lo tiene, Acantilado por supuesto, que eran los que tenían antes los derechos, Viena Ediciones, si no me equivoco, también. Bueno, la verdad que hay un montón de ediciones de novela de ajedrez de Stefan Zweig. Os animo muchísimo a leerlo, me ha parecido fantástica, una enorme sorpresa, porque ya iba con un poco de miedo, ya diciendo, es que este autor no va a ser del todo para mí. Esto me anima muchísimo a seguir leyendo las novelas del autor, también sus escritos de no ficción, sus biografías, porque bueno, después de esto estoy maravillada. Y nada, estos han sido los 3 clásicos que he leído últimamente. Como habéis visto, son muy diferentes entre sí, pero todos ellos me han encantado. No sé si es porque los he leído en el momento perfecto o que bueno, que también son grandes obras de la literatura, la verdad. Os animo muchísimo a leerlos. Por favor, decidme en comentarios si habéis leído alguno de estos 3 clásicos y qué os parecieron, o si habéis leído otras obras de estos autores y autora. Si me recomendáis otros, no lo sé, cuáles han sido vuestras experiencias, y si no, pues contadme cuál es el último clásico que habéis leído. Os leo como siempre en comentarios, charlamos por allí con más calma. Os doy las gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!